Bienvenidos seamos todos, hermanos y hermanas, a nuestra sesión número 9 del curso Dios Padre, impulsado por el programa de estudios bíblicos internacionales EBI en línea. Estamos al día 27 de junio del año 2026 en esta novena sesión de este curso y hoy vamos a estar hablando de cómo Dios mismo, por iniciativa propia y en primer lugar, ha decidido revelarse a nosotros a través de su Hijo. Así que hoy vamos a ver todas las implicaciones que lleva el hecho de que Dios se ha revelado a nosotros. Como decíamos, en primer lugar, la revelación del Padre no comienza, aunque tiene un sentido vertical, no inicia de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, con iniciativa de Dios en primer lugar. Así que el ser humano no llega a conocer plenamente a Dios, puede conocer algo de Dios a través de las diferentes circunstancias como la creación, los eventos de Dios en la historia y también a través de uno mismo, porque recordemos que Dios ha dejado su huella impresa en nosotros. Somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Algo de Dios hay en nosotros. Pero ese conocimiento de Dios sería un conocimiento muy limitado. Así que la forma en la que podemos llegar a conocer a Dios de manera plena es lo que vamos a estar discutiendo hoy a través del Hijo, por iniciativa del Padre. El Padre, Dios mismo, fue el que se quiso revelar a nosotros. Y es algo a lo cual nosotros podríamos sacarle mucho provecho, porque en eso consiste, según el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, en eso consiste la vida eterna. Creer que somos salvos solo porque obedecimos una liturgia como el bautismo, solo porque de manera mecánica obedecimos el Evangelio a través del proceso de oír, de confesar, de arrepentirnos y de bautizarnos, creer que entonces así, solo por eso somos salvos, sería limitar el concepto de la vida eterna. En realidad el Señor ha querido salvarnos, pero la salvación debe ser una experiencia de vida eterna que no comienza al otro lado, no es solamente escatológica. El Señor quiere que nosotros comencemos a saborear la vida eterna aquí y ahora, pero lo comenzamos a saborear conociendo al Padre. Como dice el Señor Jesucristo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Entonces, mis hermanos, vamos a estar para efectos de los hermanos estudiantes del programa que ven el video ya grabado de manera posteriormente. Entonces, vamos a estar hablando, nuestros hermanos Humberto Cárdenas, Carolina, nuestro hermano Mateo y este servidor, vamos a estar exponiendo y también compartiendo nuestras ideas, nuestras impresiones del material, aportes nuevos que hayan surgido a partir del tema del material, pero que pueda hacer aportes nuevos, significativos, para enriquecer este tema que es muy propicio. Y también en esta sesión vamos a tener un tiempo especial. Debido a las circunstancias de la fecha, vamos a tener un tiempo especial de oración por Venezuela. Todos sabemos a estas alturas la situación que está enfrentando no solo los hermanos en la fe allá, pero todas las personas en el país de Venezuela debido a los terremotos que han sufrido en estos días. Así que como hermanos en la fe y empatizando con la situación, nosotros vamos a estar compartiendo un tiempo de oración especial por Venezuela, muy probablemente al final de la sesión. Por ahora vamos a orar para que Dios dirija nuestra sesión del día de hoy y luego, como dice por general el dicho, las damas primero. Nuestra hermana Carolina va a tener la oportunidad de ser la primera panelista para exponer sus impresiones de la lectura y los aportes que ella tiene para nosotros. Y seguidamente nuestro hermano Humberto, nuestro hermano Mateo, y yo estaré al final de ellos tratando de hacer como un resumen de los aportes que ellos han podido ofrecer y del contenido de la sesión para el día de hoy. Cualquiera de nosotros, los demás que estamos aquí en la plataforma o incluso nuestros hermanos cubanos que es de WhatsApp, podemos levantar la mano o manifestar que queremos participar con una pregunta o con un comentario, mientras que cualquiera de nosotros cuatro está en su desarrollo de su participación. Oremos por favor para iniciar y luego en el orden que he explicado vamos a estar llevando a cabo nuestra sesión. Padre Santo y bendito, gracias en esta hora porque usted
en los diferentes lugares donde estamos, cada uno en sus propios países, Señor. Usted nos permite, Señor, conectarnos de esta forma y en esta sala virtual de Zoom, a través de estas circunstancias, Señor, porque queremos, y todos, aunque estamos en diferentes lugares, incluso diferentes usos horarios, queremos, Señor, eh, eh, tenemos el mismo propósito. Queremos ahondar en el conocimiento, Señor, del estudio de hoy, que precisamente trate el tema de cómo conocerte mejor a través de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a ser humilde, a poder deponer aquellas cosas que estén en nosotros y nos estén impidiendo o estén siendo un obstáculo para poder digerir las ideas que vamos a aprender el día de hoy. Si hay algo en nosotros, del pecado, o incluso si fuera pecado, pero si hay algo en nosotros distinto al pecado que pudiera ser un estorbo, Señor, al aprendizaje de lo que tu palabra nos enseña, te pedimos que sea tu Santo Espíritu guiando nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos en realidad asimilar, digerir y sobre todo vivir lo que aprendamos en esta sesión. Ayúdanos, Señor, a saber que conocerte a ti no es a través de un proceso doctrinal, un proceso teórico, no es después de la lectura de un libro, pero es un conocimiento, Señor, relacional a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque usted es quien ha tenido la plena voluntad de revelarse a nosotros. Usted fue quien tuvo la iniciativa, Señor. Porque nosotros, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando, Señor, cada uno hacía lo que bien le parecía por su propia voluntad, usted ha tenido misericordia de nosotros, como hijos suyos, como criaturas suyas, Señor. Criaturas que fuimos hechos con tu mano, Señor, y que tú sí sabes el valor que teníamos más que nosotros mismos éramos conscientes de ese valor. Entonces, Señor, en tu gracia nos diste la oportunidad de conocer el evangelio de salvación, de conocer, Señor, esa palabra de salvación, y que también, Padre, pusiste en nosotros el querer como el hacer, obedeciendo el evangelio, Señor, a través de una respuesta positiva. Y hemos entrado, Señor, y nos has dado el privilegio de entrar a la salvación. Ahora lo que pedimos es que nos ayudes a crecer en tu palabra, a crecer espiritualmente, conociéndote a ti, Señor, a través de tu Hijo. Es la idea de nuestra sesión en este aprendizaje el día de hoy. Así que bendice a nuestra hermana Carolina, a nuestro hermano Humberto, a nuestro hermano Mateo y cada uno de nosotros para que podamos, Señor, ser usados por tu Santo Espíritu en el compartir que vamos a tener de estas ideas. Por favor, Señor, que esta sesión de hoy sea de mucho provecho para cada uno de nosotros, los que estamos ahora de manera sincrónica, incluso para aquellos, Señor, que vean el video de manera posterior. Bendiga, Señor, el aprendizaje de esta sesión y es lo que pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Bueno, quisiera leer rapidito un resumen, como se nos indica en el material que nos compartió nuestro hermano Carlos Ulate. Ustedes saben que el hermano nos comparte un link que redirige hacia un blogspot donde él publica el material de cada sesión. Entonces, el resumen general del capítulo de hoy, para que entremos con esta idea y comencemos ya nosotros, dice: este capítulo sostiene que el Padre se da a conocer plenamente por medio del Hijo. Jesucristo no es solo un maestro que habla acerca de Dios, sino el Verbo encarnado que revela al Padre con su persona, sus palabras, sus obras, su comunión, su obediencia e incluso su gloria. Por eso, el conocimiento cristiano del Padre no nace de una institución religiosa autónoma, ni de una idea general de divinidad, sino del encuentro con el Hijo revelado en el Evangelio. El capítulo cierra mostrando que ver al Hijo es conocer al Padre y prepara, sin adelantarlo indebidamente, el tema del acceso al Padre vivido por el Espíritu, que va a ser la siguiente sesión, la número 10. Con esa idea en mente, entonces, y ese breve resumen de todo el contenido de la sesión, damos y cedemos el micrófono a nuestra hermana Carolina.
Gracias, hermano. Me agarró de sorpresa porque siempre me deja de última. Bueno, antes de empezar, quiero agradecer al hermano Mateo por el día del terremoto. Inmediatamente me dio un mensaje muy bonito y le agradezco muchísimo por ese mensaje. Em, bueno, para empezar, yo me enfoqué en Juan, en todos los capítulos de Juan, ¿no? Y destaco uno de Lucas y uno de Mateo. Entonces, yo destaco Mateo 11 del 25 al 27, porque dice que el Padre ha escondido todas las cosas de los sabios y los entendidos, ¿no? Y las ha revelado a los pequeños, donde Jesús dice, ¿no? Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Entonces, eh, los sabios y entendidos, ¿no? Aquí, por todo lo que ha pasado eh, recientemente aquí en Venezuela, los sabios y entendidos tienen un exceso de racionalización, ¿no? Y de prejuicio. Y cuando uno se pone a ver todos los videos, mucha gente intentando dar como opiniones, como si fuera la verdad. Esto sucedió porque es un castigo, esto sucedió porque eh, estaban haciendo santería, esto sucedió porque Dios nos está castigando, porque somos pecadores, un montón de cosas tremendas, ¿no? Entonces, esto es increíble porque el ocultarle la verdad a los sabios y entendidos, porque son soberbios, muy soberbios, llenos ególatras, donde siempre están buscando como una razón donde ellos brillen, ¿sí? Donde ellos sean vistos, intentando dar opiniones como si fueran ciertas o la verdad absoluta, ¿no? Entonces, vemos aquí que hay un desprendimiento muy grande con la palabra. Y aquí lo dice muy claro Jesús, todo eso ha sido oculto para ellos. Pero también se han visto videos increíbles, no sé si los han llegado a ver, de niños. Hay un niño que dice que Jesús lo sacó. Hay un niño pequeño que dice, yo salí porque yo vi a Jesús y él me dio la mano. Hay una niña que está orando. O sea, yo cuando veo todos esos niños, muchos niños, o sea, hay que empezar a buscar, ¿no? Todos esos videos, los niños clamando Jesucristo, hablando de que Jesús los sacó, que Jesús vino, que Jesús salvó a mi abuela. Niños orando, ¿no? Entonces yo digo, wow, y ahí lo dice Mateo 11 25 27 todo se le muestra, se le da a los niños porque son barros suaves, son moldeables, son niños inocentes, la inocencia, ¿no? Sin prejuicios. Y ellos son los que han podido ver a Jesús realmente, ¿no? Entonces a mí esto me impacta muchísimo porque encaja perfecto con lo que estamos viendo hoy, con los niños y con los sabios, ¿sí? Los sabios han entorpecido, los que se creen los sabios y entendidos han entorpecido todas las labores, como lo decía la hermana Nelia, ¿no? Por el poder, exceso de, no sé, egolatría. En Lucas 10, del 21 al 22, aquí Lucas hace una diferencia interesante, ¿no? Añade un elemento fundamental. Dice, Jesús está lleno de gozo. Entonces, Lucas usa en ese, hay que leerlo completo, ¿no? Usa la palabra saber, no usa la palabra conocer, como a veces ha sido usada en la escritura. Cuando uno ve la diferencia en la palabra conocer y la palabra saber, es totalmente diferente, ¿no? Porque el saber es interno, es algo del inconsciente, es algo que incorporamos dentro de nosotros, el saber. Y el conocer podemos incorporarlo o no. O sea, podemos conocer algo, no quiere decir que esté dentro. Está, hay un conocimiento, ¿sí? Y aquí como tenemos un conocimiento, pero el saber ya es incorporar ese conocimiento, ¿no? Es interno. Entonces, para resumir a Lucas, él habla de que
ese gozo, lleno de gozo, que es ese saber interno, habla de la satisfacción profunda, ¿no? De todo lo que yo hago es por satisfacción, no porque me vean, no es externo, no es porque yo conozco la palabra, entonces yo quiero que me vean como cristiano, ¿no? Se siente en el cuerpo, ¿no? El saber es del inconsciente, es del cuerpo, ¿no? Como lo hemos venido hablando, ¿no? Y hay un efecto de conmoción. Eh, o sea, si vamos a tener a Jesús en nuestro corazón, hay conmoción, hay crisis y hay una liberación una vez que dejamos lo que somos atrás, no la soberbia. Entonces quería destacar eso del pasaje de Lucas, ¿no? Ahora entrando en Juan, que es donde yo me concentro, ¿no? En el 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El único hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Como lo hemos venido hablando, ¿no? Intentar ver a Dios equivale a la locura, definitivamente, o a la psicosis, ¿no? Y mucha gente que ha inventado imágenes, pues es esa cosa de querer tener al Todopoderoso en una imagen, ¿no? Entonces, esto definitivamente es locura. Aquí destaco tres puntos importantes de ese pasaje, ¿no? Es la imposibilidad de ver la verdad absoluta, se nos es negada definitivamente, ¿no? Y tiene una razón fundamental, porque el Hijo es el que nos lo va a mostrar, esa verdad. Se nos es negada, imagínense que la supiéramos, seríamos tremendos, ¿no? Tremendos no para el bien, sino para el mal. Si no la tenemos, si no la sabemos y pretendemos tenerla, y mire cómo resulta, ¿no? Segundo, la palabra como mediadora de la existencia, ¿no? Que nos dice Jesús, es a través de la palabra habla del Padre, ¿no? De esa asistencia. Y tres, cómo lo real no se puede nombrar, lo real no se nombra, em, em, ni se representa visualmente, ¿no? Eso es algo muy, muy psíquico del ser humano, ¿no? Como no hay una representación visual ni real, nos podemos manejar tranquilos, estamos a salvo en el sentido de que no nos desbordamos hacia la locura. Entonces, esta verdad es revelada por el Hijo, por Jesucristo, ¿no? Entonces, hasta ahora Mateo, Lucas y Juan componen una estructura común, ¿no? Entonces, sería el reconocimiento de que la verdad humana está oculta, definitivamente, ¿no? Que es invisible a la razón pura, ¿no? Y que solo puede rescatarse mediante la palabra y la interpretación. Esa verdad Jesús nos la da a través de la palabra y nosotros la vamos a rescatar a través de su palabra y de la interpretación, pero he ahí el problema, cómo estamos interpretando la palabra, ¿verdad? Entonces es un estudio muy profundo, es un conocer profundo para entonces ya saber de verdad cómo es, porque cuando uno escucha diferentes, vamos a decir, religiosos, pastores, hay conceptos distintos, ¿no? De la interpretación, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿en dónde estamos realmente? Cada uno le da una interpretación de acuerdo a qué, a su background, de acuerdo a lo que quieren conseguir con los demás, o sea, complejo, ¿verdad? Pero entonces, la única vía posible es a través de ver a Jesucristo, cómo actúa Él, y aquí lo dice Juan a lo largo de todo el pasaje, ¿no? Aquí en 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, ¿no? Es una declaración tajante. Yo, o sea, Jesús dice, yo hablo la verdad, ¿sí? En 5:17-23 Jesús enseña ahí que debemos dejar de ser pasivos y asumir responsabilidad con respecto a la herencia como hijo. Y él habla de que él es hijo y muestra la herencia del Padre con sus actos. Entonces, aquí en el 5:17-23 nos incita a que tomemos esa herencia y la representemos con responsabilidad, ¿no? Em, este pasaje que voy a decir ahora a mí
me conmueve muchísimo, ¿no? Porque dice, es muy importante para dejar de justificarnos, ¿no? Porque nosotros vivimos justificando nuestros errores, nuestros actos. Y ahora cabe también aquí perfectamente lo que está sucediendo, ¿no? Y dice, em, porque nos ayuda a comprender nuestro error, nuestros males, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo. Aquí hemos escuchado muchísimo por qué Dios nos hizo esto. Hay gente que dice, por qué Dios permite, por qué Dios nos hizo, ¿no? Entonces, wow, aquí nos está diciendo, deja de juzgar, deja de poner toda la responsabilidad al Padre. Hay cosas que pasan, hay cosas que suceden, ¿no? Entonces, la madurez cristiana aquí se evidencia definitivamente cuando dejamos de culpar al Padre y no solamente a Dios, o sea, al Padre divino, sino que nosotros como seres humanos, todo lo que nos pasa es culpa de mi papá, de mi mamá, de quien me hizo, porque me traumatizaron, porque me abandonaron, por lo que sea. Siempre estamos justificándonos nuestros actos porque damos la responsabilidad a, al Padre, ¿ok? Y así pasa con Dios, igual. Entonces, en esa excusa nunca crecemos. No, yo soy así porque me hicieron esto. No, yo soy así porque así me hizo mi papá o mi mamá, etc. ¿No? Entonces, ser cristiano realmente es un punto interesante porque aquí la escritura nos dice que no podemos justificarnos, que no juzguemos al Padre. ¿Sí? Entonces, dejar de culpar al Padre por nuestras desgracias, ¿no? Nos toca aquí decidir qué hacer con lo que sucede. Y cuando vemos mucha gente orando, donde dice claramente, aquí está Jesucristo salvando niños, ¿no? No es que ese Padre castigador, porque en la Biblia jamás el Padre ha sido el Padre castigador, el Padre malvado, jamás. Siempre es el que corrige, el que cometemos errores y pagamos por nuestros propios errores, porque somos irresponsables, ¿sí? Entonces, aquí vemos mucha gente diciendo, gracias Dios por salvar a este bebé, por cada persona que sale, que saca, hay una oración hermosa alabando a Dios. A mí, de verdad, me encanta ver eso. Pero también está la otra parte, ¿no? De la gente que todavía está diciendo lo contrario, ¿no? Que están perdidos todavía, lamentablemente. Y como decía la hermana herida por ahí, hay que orar por ellos porque están muy perdidos, ¿sí? Entonces, aquí lo dice clarito en este pasaje. En el 10, 37, 38, aquí Jesús pide ver sus obras, ¿no? Porque él, cuando lo están juzgando a Jesús, le decía, no, pero tú, ¿por qué te llamas hijo de Dios? ¿Quién eres tú para creerte hijo de Dios? Entonces él claramente dice, ¿no? No, ok, si no me creen, no escuchen lo que digo, pero vean lo que hago, vean mis obras, ¿sí? Entonces, él reorienta, ¿no? Por decir algo, redirige la atención a los hechos y no a lo que él está diciendo como hijo de Dios, sino, bueno, ok, no me creen a mí, vean los hechos. Y también es una invitación a dejar de hablar tanto y hacer más. Em, para resumir me queda un poquito más, pero para resumir usted me dice, sí, para. Sí me angustia, ¿no? El tiempo, siempre. Este, Tranquila, mirar a hermana. Jesús. Usted, usted trate de abarcar toda su participación, todas sus ideas. Gracias. Porque, digamos, estamos a las 4:43, bueno, 43 minutos de haber comenzado, de haber estado. Entonces, tenemos el tiempo. Luego, nuestro Me voy hermano apurando. Mateo, nuestro hermano Alberto. Y yo no hago, digamos, una cuarta participación, sino trato de hacer como una síntesis de todo. Así que tranquila, Sí, usted roye sus ideas, que no estamos para cortarlas. gracias. Sí, bueno, para resumir aquí, em, mirar a Jesús es la única vía humana que tenemos. O sea, es la única, Jesús vino para dar a conocer al Padre realmente y no hay otra vía. Cuando uno lee la Escritura y cuando uno ve la vida, la realidad de las cosas, las personas, no existe otra vía. Y ya los niños que han sido salvados, lo han visto.
lo vieron, han dado testimonio, ¿sí? De él. Entonces, wow, esto es una cosa enorme, ¿no? Hay que buscar esos videos, hay muchos. Entonces, mirar a Jesús es la única vía humana para acceder a lo que se nos está oculto, ¿sí? Lo que se está, el origen. En Juan 5:30 dice Jesús, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de que me envió. Aquí, fíjense, a mí me encanta este pasaje porque el presidente Bukele de El Salvador, el Humberto Cárdenas, bueno, está en un país ahora con un presidente maravilloso que ha enviado muchísima ayuda, aquí fue el primero, increíble, de verdad que gracias a Dios por él. Él siempre, cuando yo he visto, cuando él va a hacer algo importante para su país, él dice, no puedo hacer nada por mí mismo, siempre lo dice. Y dice, sigo la voluntad de Dios, de su poder, ¿no? No lo dice textual, pero lo menciona, ¿no? Y maravilloso, ¿no? Porque él no tiene ese ego, él tiene a Jesús en su corazón y por eso todo lo que hace es bueno para las personas. En el 10, 17 y 18 es una invitación a asumir la autoridad total de nuestro destino, ¿no? Cuando uno lee Juan 10, 17 y 18, es eso, ¿no? Pero ¿cómo vamos a asumir la autoridad total de nuestro destino siendo cristianos? O sea, qué fácil leer y no entender y qué fácil decirlo, ¿verdad? Y no hacerlo, ¿no? Entonces, ahora habla claramente de dejar la queja, dejar la culpa, dejar de mirar nuestros errores y nuestros pecados pasados, porque eso no nos deja avanzar. Y habla de actuar con responsabilidad a partir de hoy, todos los días, como dice Jesús, es niégate a ti mismo, negarnos y negarnos el yo. O sea, entonces, ¿para qué? Para poder avanzar. En el 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Más claro imposible. Y lo vemos en sus obras, ¿no? En Juan 19, de 9 a 10, relata el interrogatorio de Poncio Pilato. Esto es increíble, fíjense. Poncio Pilatos, ególatra, ¿verdad? Em, le dice a Jesús, le dice, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le responde. Y Pilato entonces dice, a mí no me hablas, dice Pilato, ¿no? Como Jesús no le responde todavía, Pilatos dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Entonces, Jesús no responde, pero la ausencia de la comunicación, de la respuesta de Jesús, ¿verdad? Fue una técnica increíble para confrontar a Pilatos. ¿Qué hizo Jesús? Él lo que hace es rompe ese juego narcisista, ególatra de Pilato, y por eso Pilato le reclama, no me hablas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quería, no? Él lo que quería era el reconocimiento de Jesús, o quizás que le suplicara, que le dijera, suéltame, no sé. Entonces, él como ególatra pide que Jesús le hable, le responda, que lo reconozca como el que tiene el poder, ¿no? Pero, entonces, como Jesús no lo reconoce, Pilato se reconoce él mismo diciéndole que tiene poder para crucificarlo o para soltarlo. El mismo Pilato se da ese reconocimiento, ¿no? Pero Jesús entonces, ¿para qué? Para demostrar que Él es el poderoso que existe, ¿no? Pero Jesús entonces, el silencio de Jesús demuestra que Él es el que tiene la autoridad, porque desestabiliza a Pilato totalmente, ¿no? ¿Por qué es libre Jesús? Porque Él es libre porque asume su destino. Ya Jesús sabía que iba a ser crucificado. Él vino a cumplir una misión, ¿no? Entonces,
Él es libre, él dice, tú solo eres un instrumento, no tienes poder, eres un instrumento, ¿no? Entonces aquí como vimos en Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la pongo, dice Jesús, ¿no? Entonces ya no puede ser chantajeado jamás por quien cree tener el poder. Entonces la identidad de Pilato depende enteramente del reconocimiento del otro. ¿Qué está funcionando ahí? El ego, el narcisismo, todos los males del hombre están funcionando ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque busca constantemente la aprobación como poderoso. Fíjense que aquí también destaco, porque es reciente, hemos visto videos de gente tomando selfies como si estuvieran en... Y es una cosa tremenda. Y no están ayudando, solo se están tomando selfies para aumentar no sé, sus seguidores. Eso es una cosa muy enferma ahora que está sucediendo en las redes, ¿no? Que mientras más seguidores, más me ven, más me ven. Entonces, ¿qué quería Pilato? Solo ser visto. Y la gente quiere ser vista, pero ¿por quién? Quieren ser vista por un otro enfermo, ¿sí? Un otro ególatra, un otro perdido. Entonces vemos eso y cuando uno ve, aquí ha salido de todo. Cuando pasan este tipo de tragedias, uno ve toda la humanidad aquí. O sea, uno ve todo lo que hay, ¿no? Tanto maravilloso como destructivo, como pavoroso, como terrible. Entonces, ha salido gente. Hay un video de una muchacha que pone agua detrás de ella, haciendo gestos, toda maquillada, toda arreglada, y entonces hay otra señora grabándola y cuando cierra el video recoge su agua y se va. Entonces, Dios santísimo, ¿no? ¿Qué es eso, no? La egolatría. Buscando aprobación, buscando visualización, ¿no? Entonces, aquí, se le quita todo, Jesús le quita todo el poder a Pilato, ¿no? Entonces, en el versículo, el versículo, en el capítulo 1, del 9 al 11, Jesús responde, ¿no? A Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, le responde, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Lo hace inquebrantable ante el chantaje de Pilato, ¿no? Y sitúa a Pilato como un títere. Pilato es un títere temporal de la historia, nada más, ¿no? Quitándole la ilusión de que el poder viene de él, ¿sí? Entonces, porque como lo dije, no es Pilato quien decide el destino de Jesús, ya Jesús sabía su destino y Pilato es simplemente un instrumento, pero Jesús dice, ¿no? Luego Jesús dice, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene, dice, porque quienes entregaron a Jesús a Pilato, ¿no? Esos sí son pecadores fuertes, porque Pilato es un títere, un instrumento, pero los verdaderos pecadores son quienes entregan a Jesús. Entonces, quienes lo entregan actuaron desde el resentimiento, desde la traición, la canallada, porque manipularon la ley divina. Manipularon todo. ¿Por qué manipulan? Porque no quieren ver la verdad, porque pretenden tener la verdad ellos en sus manos, ¿no? Entonces, Jesús era una amenaza muy grande como hijo verdadero de Dios y ellos lo vieron. Definitivamente lo vieron, porque si no ven que Jesús es una amenaza, si no creen realmente que es el enviado del Hijo de Dios, no le da nada de importancia. El ser humano le da importancia cuando se ve amenazado. Si vemos una persona que realmente está diciendo la verdad, es una amenaza. Em, entonces acá, ya para terminar, em, aquí, bueno, el resumen. Yo saco este resumen donde dice de todo este capítulo de Juan y nos dan las instrucciones precisas de ser cristiano, ¿no? Llamarse cristiano no es algo sencillo, como siempre lo vengo diciendo. Uno, renunciar a la ilusión de control, ser niños nuevamente, ablandarnos, dejar de ser ese barro duro que nos creemos que nos lo sabemos todas, ¿sí? Aceptar que somos criaturas incompletas y que Jesús es el que nos va a completar. Definitivamente, no hay cosa material ni hombre que nos complete. Nosotros nacemos incompletos y la completud viene de Jesucristo, ¿sí?
No hay acceso directo a la satisfacción, no existe, ¿no? Y nosotros siempre estamos buscando algo que nos dé satisfacción, que nos agrade, que nos llene, ¿no? Y la vida, hemos recorrido un largo camino todos aquí y nos damos cuenta que nada nos llena, las cosas materiales, las personas van y vienen. Entonces, realmente que nos llenan. Y aquí lo dice claro. Entonces, este no tener acceso directo a Dios, porque nadie lo ha visto, ¿no? Entonces, y si Jesús es el camino y debemos hacernos responsables de lo que decimos y hacemos, entonces, ¿quién nos completa? Definitivamente Jesucristo, ¿no? Nacemos habitados por los mandatos. Nosotros nacemos por habitados. Nosotros no somos hechos por nosotros, somos hechos por quien nos moldeó. Pero ahora, con conciencia, podemos decidir quién nos moldea. Un niño todavía está siendo moldeado, por eso todos estos niños hablan de Jesús. Por eso todos estos niños han estado orando de una manera hermosísima, porque todavía son moldeables, todavía son inocentes, ¿no? Pero a medida que vamos creciendo nos vamos endureciendo, ¿sí? Entonces, nacemos habitados por mandatos, culpas, expectativas de quién, de la historia, de la cultura, de nuestra familia, de lo que los padres querían de nosotros, de los que nos humillaron, de cualquier persona que nos dijo algo. Entonces nosotros estamos marcados habitados por todos esos mandatos, ¿no? Entonces aquí, si nosotros estamos aprendiendo esto como y queremos ser hijos herederos realmente, entonces tenemos que deshacernos, ¿verdad? De esos mandatos que nos han habitado, que son del hombre y que nos han destruido, que nos hacen sufrir muchísimo, porque vivimos amenazados por nosotros mismos. Entonces aquí se busca vivir bajo la ley de Dios, ¿no? Pero la responsabilidad de la propia vida nos ha sido entregada. No es que, bueno, Dios es malo, entonces me pasan estas cosas. No, no, no. Somos responsables de todo lo que nos pasa y de cómo respondemos a todo lo que nos pasa, ¿sí? Y aquí está clarísimo cuando uno lee este capítulo 9. Luego, bueno, y después pasar de la queja a la acción a través de las obras. Es que nos los dejan escrito como un libro para, perdónenme la palabra, un libro para tontos. Porque cuando uno va leyendo todo esto, todos nos los dejan una y otra, cómo ser de verdad hijos de Dios. Entonces, pasar de la queja. Yo no puedo seguir quejándome de la vida, quejándome de lo que sucede afuera, eh, porque eso no me va a dejar avanzar como hijo heredero. Y entonces, ¿cómo si? Bueno, pasar a las obras, si yo puedo ayudar, si yo puedo hacer algo orando, si no puedo hacer nada, pues voy a orar muy fuertemente por quien sufre, por quien no tiene en su corazón a Dios. Y lo último que nos deja este pasaje es entrar en comunión. Definitivamente que ya los hermanos nos han explicado muchísimas veces qué es entrar en comunión. Para mí esto es el aprendizaje que nos deja este capítulo. Bueno, gracias. Amén. Amén, hermana. Me encantó y me encantó también el comentario con el que usted abrió su participación. En circunstancias como lo que está ocurriendo en Venezuela, muchos aprovechan a dar un juicio a priori y Sí, erróneo completamente, de decir Dios nos está castigando, no es que esto es debido a tanta santería, esto es por aquello, no. Digamos que situaciones como los terremotos, huracanes, son simplemente fenómenos de la naturaleza precisamente para tratar de mantener un orden, porque si no ocurrieran terremotos, erupciones volcánicas, ciclones y todo eso, entonces la Tierra es como una olla de presión que si no libera esa presión, explota. Así de sencillo. Ahora, que en el camino a las erupciones volcánicas, a que los edificios que están en una falla, en la línea de una falla volcánica, o los países que están muy vulnerables, como los caribeños, por los ciclones, que en el camino haya daños colaterales, sí es verdad, pero no necesariamente es culpa de Dios. Es simplemente un daño colateral que ocurre como consecuencia de que.
obviamente, estos fenómenos naturales necesitan ocurrir y no los podemos evitar. O sea, eso no se puede evitar, precisamente por lo que explicábamos, porque si no existieran, ocurriría un daño peor de lo que ocurre. Entonces, me gustó mucho ese comentario inicial con el que usted comenzaba. Y la tarea es precisamente conocer a Dios, buscar conocer a Dios para no creer que Dios es ese tipo de juez implacable o ese tipo de verdugo que nos está queriendo castigar simplemente por todo lo que hacemos, esto y lo otro. Como usted decía, Él no necesita ni siquiera castigarnos porque nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones traen consecuencias. Así que ahí está, nosotros mismos enfrentamos las consecuencias de nuestras malas decisiones o acciones. Dios no necesita ir detrás de nosotros con un látigo para castigarnos y hacernos entender la verdad. Yo creo que la mejor manera en que Dios nos ha querido dar a conocer la verdad es justamente enviando a su Hijo. Pero no le robo más participación a nuestro hermano Humberto porque estoy seguro que su participación va a ser muy significativa para nosotros. Hermano, adelante. Buenas tardes. La sección que a mí me correspondió se llama El Padre y el Hijo, Comunión, Unidad y Distinción. Era la sección número Cuatro. 4, si no me equivoco, Correcto, ¿verdad? es correcto. Excelente. A Entonces, mí me encantó esa también. eso es buena. Entonces, hermano, el escritor básicamente en esa sesión lo que nos está diciendo es que tengamos cuidado con dos errores, a saber, número uno, separar al hijo del padre y número dos, fundir al hijo con el padre. El hijo no es el padre, ni el padre es el hijo, pero tampoco el hijo está fuera del padre en obras, en esencia, en naturaleza, en poder y en gloria. De esta sección que me tocó, yo quiero rescatar Juan 10:30. ¿Está ahí? Solo mencionado. Abro comillas. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. Esto, creo yo, que merece una explicación. La frase no es un verso suelto. Jesús no dice yo soy el Padre. Jesús ahí está diciendo yo y el Padre uno somos. Tomemos el texto inmediato anterior. En el 29 dice, mi Padre que me las dio, está hablando de las ovejas, es mayor que todos. Luego dice, yo y el Padre uno somos. Pregunto, ¿quién habla aquí? Bueno, habla Jesús. ¿De quién habla? Obvio, habla del Padre. Vuelvo a preguntar, ¿son la misma persona hablando de sí misma o una persona hablando de otra? Hombre, como dicen los españoles, es una persona hablando de otra. Es Jesús hablando del Padre. Si fueran la misma persona, si fueran la misma persona, la frase no tendría sentido, porque uno no dice yo y yo somos uno.
hay una clave. Hay una clave. La clave está en la palabra uno, que por cierto es un predicado numeral. Voy a repetir. La clave está en la palabra uno. Esta clave desata el nudo e incluso evitaría errores e incluso evitaría hasta gente unitaria. Explico, explico. En español decimos uno, no te salgas del tema, acuérdate que estoy en yo y mi padre, uno somos. En español decimos uno para todo, no así en griego, que es la lengua en que el Nuevo Testamento fue escrito. Pues, en griego koiné, el numeral uno o el predicado uno o la palabra uno cambia de forma según el género del sustantivo a que se refiere. Voy a repetir, cambia de forma según el género del sustantivo a que se refiere. Nosotros sabemos que hay tres géneros. Claro, según la ONU, ahora hay como 400 géneros, pero nosotros sabemos que hay tres géneros: masculino, femenino y neutro. Es el epiceno. Eso me lo enseñaron a mí en gramática de segundo curso hace Amén. 40 y pico de años. Muy bien. Amén. Voy a ver si soy didáctico. Siempre digo esto. Espero que hoy me salga. Para decir uno, en masculino, en griego se dice eis, H-E-I-S. Y se usa en una persona, en un individuo o en un sujeto único. Entonces ya tenemos el primer uno. Se usa uno y se escribe E-H-I-S, cuando es masculino y se usa en una persona, en un sujeto, en una persona única. Primer punto. Segundo punto. Se escribe uno, pero cuando es femenino ya no es ei, se escribe mía. Cuando la unidad es femenina, ya lo dije. Y cuando uno es neutro, no se escribe ni heis ni mía, sino que se escribe como gallina en inglés, H-E-N, hen, que es neutro. ¿Cuándo se usa? Se usa en cosa, por eso es neutro. Se usa cuando es esencia, se usa cuando es naturaleza, se usa cuando es obra, se usa cuando es sustancia. Si tengo tres actores en un escenario, en un teatro, tres, y descubro que es el mismo actor usando diferente máscara, ese hombre entonces, ese actor es Hayes, porque es una sola persona. No voy a decir ni mía, ni voy a decir hen. Te pongo otro ejemplo. Agua, hielo, vapor.
Son tres manifestaciones distintas, pero todos son uno. Ahí no uso heis, uso gen, porque es la misma sustancia química, el famoso H2O, que todo el mundo conoce. Vamos a ver. Apliquemos bisturí al texto en estudio con lógica, matemática y gramática pura. Abro comillas. Yo y el Padre uno somos. En eso estamos. Yo y el Padre uno somos. Jesús ahí usa el numeral, usa el predicado numeral, usa uno, pero no usa heis, ni usa mía, usa gen. ¿Te acordás qué significa el gen? ¿Cuándo se usa? El neutro, no usa el masculino. Dice yo y mi Padre uno somos, sin usar masculino. Entonces Jesús no dice, ya te repetí, yo soy el Padre. Hay dos sujetos y son masculinos, pero ni aún así él usa el predicado masculino, usa el neutro. Y el verbo está en plural. Yo y el Padre, uno, somos. Somos es el verbo. Acordate, dos sujetos, un predicado numeral, más el verbo. Está en plural. Primera persona del plural, del modo indicativo. Te estabas en tercer curso cuando te enseñaron eso. Tercer curso de antes. Entonces, el somos destruye la idea de que Jesús y el Padre son la misma persona. Si Jesús y el Padre son la misma persona, no tiene sentido somos. Si hubiera querido decir somos una sola persona, habría usado el masculino heis, H-E-I-S. Y hubiera dicho yo y mi Padre uno soy. Yo y mi Padre uno soy. No dijera yo y mi Padre uno somos, porque no hay concordancia. Es porque no está hablando de identidad personal, sino de unidad, de naturaleza, de voluntad y de obra. Mira, hermano, el mismo neutro, el mismo gen, está en Juan 17:21. Déjame ver si lo tengo aquí. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno. Vamos a ver, para que todos sean uno. Vuelve a usar la misma palabra de Juan 10:30. ¿Verdad que aquí nadie dice que todos los cristianos del mundo, todos se van a fusionar en una sola persona? Nadie dice eso, ¿verdad? Y está usando la misma palabra de allá. Aquí Jesús lo que está diciendo es que está pidiendo que todos sean uno en amor, en comunión y en propósito. Te lo voy a poner en criollo, en común y corriente y moliente, como suelo decir a veces yo. Si Jesús hubiera usado heis, el masculino, hubiera dicho yo y el Padre somos la misma persona. Por cierto, con un error gramatical garrafal, es decir, un verbo en plural para una sola persona. No hay concordancia gramática, sintáctica. Yo y el Padre uno soy. Está raro, ¿verdad? Pero Jesús usa gen, el neutro. Está diciendo yo y el Padre somos dos personas diferentes, pero somos una sola y misma sustancia, esencia, naturaleza. Ahora te voy a dar un contraste. En Marcos 12:29, que por aquí lo tengo, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Fíjate que ahí no usa gen, ahí usa heis, el masculino. ¿Por qué? Porque habla de persona, habla de la persona divina, habla del Dios de Israel en su santidad personal. Espero, hermanos, que yo haya podido ser didáctico, pero, si salí con alguna astralidad, vamos a ver si las analogías me ayudan. Imagina sobre una mesa que hay una corona real y un cetro de oro puro. Corona y cetro. La corona no es el cetro, ni el cetro es la corona. Te diriges a dos objetos individuales y distintos. Ahí está la pluralidad, yo y el Padre. Si fundes la corona y fundes el cetro, descubres que ambos son exactamente lo mismo. Oro puro de 24 quilates. Su naturaleza es idéntica. Jesús y el Padre son idénticos, distintos como la corona y el cetro, pero idénticos en esencia. Eso es lo que estaba queriendo decir Juan. Entras a una habitación. Hay dos reflectores en el techo. Se encienden al entrar. El reflector A y el reflector B, pero apuntan al mismo punto en el suelo. El reflector A no es el B, ni el B es el A. Son dos lámparas distintas, ubicadas en lugares diferentes, con cables diferentes. Pluralidad, yo y el Padre. Si miras el punto de luz brillante en el suelo, la luz se ha fusionado de tal manera que ya no puedes separar los fotones de la lámpara de la una ni de la otra. En el suelo ya no hay dos luces, hay una, hay gen. Uno, yo y el Padre, uno somos. Cuando dos músicos tocan exactamente la misma nota, bien tocada, sin ninguna diferencia, se suele decir, suenan como uno. Ah, en. Pero nadie concluye que un músico es el otro, ni el otro es el otro, ni que se fusionaron. Voy a resumir. Heis masculino para una persona. Mía femenino para una cosa. Gen nectro para una esencia, una obra, una naturaleza y una sustancia. Uno, en griego se escribe de las tres formas anteriores. Jesús dijo, yo y el Padre, gen es men, es decir, uno somos. Dos sujetos con una esencia. Putin y Trump tienen el mismo poder, fíjate. Tienen la misma economía, el mismo poder económico, el mismo poder político, el mismo poder militar, la misma influencia mundial, el mismo veto en la ONU y tienen el mismo botón nuclear. Pero a Putin se le ocurrió escribir en griego una vez y dijo, yo y Trump uno somos. Pregunto, ¿Trump es Putin? ¿Putin es Trump? No, señor, está usando gen, está diciendo, yo y Trump somos uno en poder económico, en poder potencia, en el mismo veto, exactamente en todo. Muchas gracias. Yo no puedo evitar, hermano, reírme, pero obviamente de gozo me río porque, digamos, estos son temas que yo discutía en el salón de Baxter con el hermano Selvin, que era nuestro maestro de teología, cuando leíamos, por ejemplo, el libro de Millard Erickson, Teología Sistemática, y discutíamos temas como estos, profundamente teológicos. Y recuerdo cómo a nosotros, que en ese momento estábamos en el proceso de aprendizaje, a nosotros nos costaba tanto entender ciertas ideas y explicaciones de parte de nuestro hermano. Luego de haber pasado ese proceso de aprendizaje y tener ciertas ideas ya uno afianzadas y poder escuchar a alguien como usted
dar esas mismas explicaciones que eran tan profundas y hacerlas sentir como si fuera el ABC. O sea, ¿cómo hace usted para poder traer esos conceptos tan profundos de una forma tan práctica, didáctica, pedagógica? Que entonces yo me regocijo y solo recuerdo Efesios capítulo 4, versículo 11, que dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces mi conclusión solamente puede ser dar gloria a Dios por la vida de nuestro hermano Humberto, quien desde que ha decidido participar con nosotros en este programa de estudios internacionales ha aportado muchísimo y significa mucho para este proceso. Esta, Me encanta la idea como el hermano Carlos lo explica. Nosotros estamos formando, ahorita que él anduvo aquí en Nicaragua y estuvimos en unos eventos en la iglesia, entonces él estaba haciendo las invitaciones y él siempre camina una esquelita para que quien desee sumarse a la comunidad, él lo explica entonces que nosotros lo que estamos formando es una comunidad de aprendizaje bíblico, teológico continuo. Él dice, no pretendemos titular a nadie, no pretendemos darle, digamos, una categoría a estudiante bachiller en Biblia, eso queda relegado, dice él. Lo que nosotros estamos tratando de construir es una comunidad de aprendizaje bíblico, teológico constante en la que los participantes no solamente participan como oyentes, pero incluso pueden ser también expositores, panelistas del tema que se comparte, dice él, compartimos el material, cada uno lo lee y desde su propia experiencia, desde su propia perspectiva, trata de hacer un aporte dentro de la sesión. Entonces yo digo, el aporte de nuestro hermano Humberto significa mucho. Y a mí me encanta escuchar a nuestro hermano porque me deleito, me gozo en esos temas. Esas explicaciones del griego con esos ejemplos tan prácticos y sencillos, hermano. Gloria a Dios por usted, la verdad. Gloria a Dios por su vida y ojalá y que pueda seguir con nosotros por mucho tiempo más. El Señor nos preste la oportunidad de que usted esté con nosotros todo el tiempo que usted quiera y todo el tiempo que Dios se lo permita. Bueno, damos paso a nuestro hermano Mateo Martínez, quien tiene un estilo también muy particular. Ya todos los que estamos aquí lo conocemos. De hecho, la otra vez que nuestro hermano Mateo no estaba, en la primera sesión que él se ausentó porque no podía participar debido a unos viajes, nuestro hermano Carlos me encargó a mí, digamos, tratar de llenar ese vacío de nuestro hermano Mateo y yo solo traté de hacer una cosa. Yo dije, vamos a tratar de responder a la pregunta como siempre nos la plantea el hermano Mateo. Esto que estamos aprendiendo, ¿de qué manera incide en nosotros como cristianos? ¿Qué incidencia y qué ajustes podemos hacer ahora en nuestra vida como cristianos, como personas, como esposos, esposas, como hijos, como padres? De modo que lo que aprendemos no simplemente sea teórico, pero práctico. Y ese es el estilo de nuestro hermano Mateo. Yo ese día traté, mi hermano Mateo, perdón, yo solo traté de hacer la tarea, pero creo que usted la hace mejor que yo. Así que adelante, por favor, que el Señor lo use para compartir con nosotros. Gracias, querido, muchas gracias. No, aquí también gozándome con el hermano Humberto y esa explicación tan maravillosa que le deja a uno el deseo de continuar ahí escuchando y aprendiendo, ¿verdad? Haciendo algunos ajustes en cómo uno conocía ciertos términos y cómo esos términos se pueden llevar a la práctica de manera sencilla, sin hacer tanta presión mental para poderlo asimilar, ¿verdad? Son bastante interesantes. Que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano. Hoy día, como siempre, pues la idea es mirar la lección que toca esta semana y extraer algunos principios que quizás nos ayuden a movilizar un poco nuestro estado de creencia tradicional y de aprendizaje que tenemos dentro de ese ambiente que nos hemos dejado llenar o crear o educar dentro del seno de la propia iglesia. Y nosotros los que
Hemos tenido la suerte de nacer dentro de un ambiente cristiano desde que salimos a este mundo y empezamos a tener conocimiento, pues tenemos muchas tradiciones aprendidas y muchas enseñanzas que básicamente quizás no están fundamentadas en un texto o teológicamente comprobadas, sino que son aprendizajes del día a día que por experiencia fueron transmitidos a nuestras vidas. Y creo que esto nos trae también a la memoria esta lección, tratar de mirar cómo escuchamos, y como lo decía la hermana Carolina al principio, hoy día tenemos un mundo tecnológicamente muy comunicado y también mal comunicado, porque el tema de las redes sociales nos hace escuchar muchas personas hablar de conocer a Dios, hablar en especial de entender y decir quién es Dios. Y a veces cuando se le pregunta a estas personas que hacen contenidos sociales sobre la existencia de Dios, dicen que existe algo superior y tratan de hablarlo como una fuerza, un ser supremo, una presencia espiritual, pero necesariamente no entran en un punto en el cual podamos tener una identidad de lo que dice la Biblia con relación a lo que esta persona cree. Como creyente en Jesucristo, esta lección nos desafía fuertemente porque nos manda a analizarnos dentro de este contexto que el escritor expone y ver cómo estamos viviendo nuestra creencia, cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo estamos viviendo esa identidad que necesitamos tener en Cristo, conociéndole, entendiéndole y viviendo bajo sus enseñanzas, bajo sus principios. Entonces, como creyente en Jesucristo, los cristianos deberíamos poder hablar de conocer a Dios de una forma concreta, de una forma directa, porque si usted quiere saber quién es el Padre, entonces debería mirar al Hijo, debería estar en ese constante quehacer de aprendizaje con relación a lo que es el Hijo. Cuando leo Juan 6:46, hay una verdad fundamental y esta verdad es que no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios fue que vio al Padre. Entonces es interesante esto y refuerza mucho la idea de reflexionar de nuevo en nuestra creencia. Esto nos ayuda a reflexionar sobre nuestra creencia en Dios y hacernos una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de imagen tenemos de Dios? Quizás hemos formado en nuestra mente una idea de Dios a partir de conceptos personales, a partir de una experiencia que hemos tenido o a partir de alguna tradición aprendida, experiencia quizás del pasado o un formato religioso del cual hemos aprendido acerca de Dios. Hemos aprendido quizás, como decía la hermana Carolina en su intervención, a mirar a Dios en una imagen, a mirarlo quizás en un letrero en el cristal de la parte de atrás de un vehículo, o a mirar a Dios en una manifestación o obra que consideramos que viene de Dios, o quizá a ver a Dios a través de elementos que al juicio nuestros no son favorables. Pero en esencia, ese es el Dios que necesitamos conocer y ver como creyentes. Jesús vino a revelarnos la realidad, vino a revelarnos al Padre, a ser aquel, y él lo especifica mucho en Mateo 11:27, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y esto es importante. El llamado a todos los cristianos es mirar a Jesús para conocer al Padre, porque a través de este llamado es que vamos a tener una identidad en esa relación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo revela el Hijo al Padre? ¿Verdad? Viniendo él mismo a nosotros, así lo expresa Juan. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Juan usa el término
verbo para hablar de Cristo. Y es común escuchar hablar de Cristo como el Salvador. Incluso nuestro discurso muchas veces se centra en este tema. Y creo que esto borra de nuestra mente que además de salvar al mundo, vino a revelar al Padre. Muchas veces en los púlpitos, en nuestras conversaciones, en las reuniones que tenemos como miembros de iglesia, quizás como miembro de familia, hablamos de Cristo y al hablar de Cristo solamente lo vemos como el Salvador, o lo vemos como en su segunda venida, o lo vemos como la esperanza que tenemos en él. Nada de esto es falso, todo es verdad, pero en esencia, ¿a quién estamos viendo por medio de Cristo? Y quizás esta es la invitación que nos hace la lección. El Dios invisible se ha dado a conocer en Cristo y esto debe darnos más compromiso de conocer mejor a Cristo, darle más valor a sus palabras y a sus instrucciones y permanecer en ella, como dice bien su propia palabra. Sus palabras nos desafían a permanecer en ella y a ponerla más en atención en nuestra vida como obras, porque son la revelación que hace del Padre, según Juan 5:17. Hoy día el Padre continúa trabajando en cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros le pongamos atención a esta parte en la lección. Cristo sigue restaurando vida, sanando, teniendo misericordia, cargando nuestras cargas, ofreciendo perdón. Y estos son obra del Padre. Jesús lo especifica en Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esto es importante, hermanos, porque a veces le decimos a alguien, entrega tu vida a Cristo, ponle tu carga al Señor sobre Él te sana, Él vino a liberarte, Él tiene misericordia. Todo eso es correcto, pero ¿desde qué punto de vista lo estamos viendo? ¿Desde el punto de vista solo de Cristo o lo estamos viendo como obra del Padre en su Hijo Jesucristo o por intermedio de su Hijo Jesucristo? Otro elemento importante a recordar de Jesús es cuando servimos. Jesús nunca se apropió de la obra del Padre. No fue su intención hacerse famoso con lo que hacía. Él mismo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y esto es importante cuando servimos. Y aquí la pregunta creo que viene a ser más interesante. Pregunta es, ¿a quién le estamos dando la gloria cuando servimos a los demás? ¿A quién estamos dando a conocer? Hoy día las redes sociales están llenas de personas que supuestamente están haciendo buenas obras, pero la pregunta que me nace es si esas buenas obras son para aumentar los likes o los views o son realmente buenas obras. Y queda acertada las palabras del propio Jesús cuando dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. O sea, esto es importante, importantísimo en la vida de nosotros cuando servimos. ¿A quién le damos la gloria? ¿La gloria es para nosotros o la gloria es realmente de Dios? Cuando hacemos un plan en la congregación, es para gloria de nosotros y que los demás vean que somos buenos planificando, organizando actividades y haciendo cosas, y qué bueno es el hermano que hace tanta cosa, o eso que el hermano está haciendo realmente lo está haciendo para glorificar a Dios y por esa gloria que le está dando a Dios beneficiar a aquellos que están a su alrededor. Y estas son otras de las preguntas que necesitamos hacernos en nuestra vida diaria como creyentes. Creo que la lección también nos desafía a cuestionar nuestras acciones y saber si son acciones que llegan para llenar nuestro ego o son acciones para revelar al Padre por medio de Cristo y hacer un servicio en el cual sea Él glorificado. Cuando vemos Juan capítulo 8, versículo 28-29, aquí Jesús comienza diciendo que nada hace por él mismo, sino que lo que él hace se lo enseñó el Padre. Entonces es importante nosotros como creyentes saber por quién estamos haciendo lo que hacemos. Si fue a través de aprender de Cristo o es un medio por el cual satisfacemos nuestra necesidad
de sentirnos importantes o de sentirnos grandes. No separemos la palabra de Jesús de sus obras, hermanos. Estemos pendientes de no asumir postura de poder, de jefatura o de sentirnos más importante que otros creyentes cuando servimos en nuestra comunidad. Como cristianos, la gloria siempre debe ser de Dios, porque somos servidores de Cristo. Y él pues revela al Padre por medio de lo que hace por cada uno de nosotros. Escuchar a Jesús, contemplarlo y seguirlo es conocer al Padre, porque habla y actúa desde el Padre. Y así como creyente, nosotros vamos a hablar y actuar desde Jesucristo. Quizás nos ha venido la idea de separar al Padre del Hijo, como decía el hermano Humberto hace un momento, al orar, cómo pensamos de Jesús, dónde vemos al Padre, cómo buscamos su presencia. Quizás algunos al orar, nuestra mente se va a un punto tan lejos y vemos al Padre tan lejos de nosotros que es imposible poder llegar. Incluso quizás tenemos duda de si la oración ha sido escuchada. ¿Cómo pensamos de Jesús como intercesor entre nosotros y el Padre? ¿Cómo llevamos nuestra petición en su mano? ¿Y qué confianza tenemos de la respuesta del Padre cuando hablamos con su Hijo Jesucristo? Esto es importante, mi querido, porque en nuestra relación diaria con Dios, en esa intimidad con el Señor, necesitamos mostrarnos con la fe, la fuerza necesaria como para pensar y ver que Dios se revela por medio de su Hijo Jesucristo, y que cuando vamos a Cristo y nos presentamos por su intermedio al Padre, nuestras oraciones van a ser escuchadas, porque lo estamos haciendo en un proceso en el cual confiamos y creemos que el Padre se revela por el Hijo. Esto es también muy importante para tenerlo presente en esta lección, en especial cuando decimos que amamos a Jesús, que confiamos en Él, que nos sentimos seguros de la salvación por su sacrificio en la cruz, que tenemos esperanza, ¿verdad?, en su segunda venida, que su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Qué tan fuerte es esta convicción como para saber que estamos hablando de una convicción, no por un credo, no por una enseñanza directa de decir Jesús, te creo, te confieso y hago esto, sino por la convicción de que el Padre está siendo revelado por su Hijo Jesucristo. Qué grandioso es saber que Cristo y el Padre son uno. Y como lo decía el hermano Humberto en Juan 10, 30, dice, yo y el Padre uno somos, en esencia, en poder, en la forma de cómo se manifiesta en nuestras vidas. El Hijo manifiesta al Padre. No debemos caer en la idea de muchas personas que dicen conocer a Dios y minimizan a Jesucristo. Solo lo ven como parte del proceso. No sé si a ti te ha pasado alguna vez, hermano y hermana, ha visto como si existiere diferencia entre el Hijo y el Padre, y ve a Cristo en un lugar y al Padre en otro, pero la verdad es que el Hijo es la revelación personal del Padre. Y Pablo lo dice en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El Hijo obedece, no es un agente inferior separado de Dios, sino el Hijo eterno que vive en comunión perfecta con el Padre y lo revela sin distorsión. Y aquí la otra pregunta que cabe. Quizá esto cambia la forma de ver al Hijo con relación al Padre, y quizás no, o quizá tengamos que repensarnos de nuevo y ver nuestras creencias, nuestras convicciones, y tratar de hacer algunos ajustes fundamentales para interactuar en correcto orden con lo que dice la palabra de Dios. Y quiero hablar un poco de la obediencia en este sentido. Vemos también que el Hijo revela al Padre obedeciéndole. ¿Cómo revelamos nosotros los creyentes
a nuestro Salvador, al Hijo de Dios. De qué manera nosotros impactamos nuestra comunidad, de qué manera impactamos a la familia, de qué forma estamos impactando a quienes están cerca de nosotros. Vemos una parte fundamental de la lección, dice el escritor. El hijo fiel recibe, escucha, ama, obedece, cumpla, glorifica al Padre y su obediencia no contradice su gloria. Es importante esta parte y la quiero resaltar para la reflexión como resumen de esta lección. Muchas veces pedimos a Dios trabaje en nosotros conforme a su voluntad. Hay un elemento importante en ese pedido. Creo que muchas veces lo olvidamos, y es que cuán obediente soy a hacer la voluntad de Dios cuando estoy pidiendo a Dios que me dé lo que quiero, necesito, y que me lo dé conforme a su voluntad. La pregunta es, si la voluntad de Dios es contraria a mi deseo, a lo que yo espero recibir, ¿qué tan obediente soy a obedecer la voluntad de Dios? Como hijo fiel, recibo de Dios, escucho a Dios, amo a Dios, obedezco a Dios, cumplo, y todo esto lo hago para darle la gloria a Dios. Y es importante volvernos a preguntar de nuevo, ¿qué tan fiel soy a obedecer la voluntad de Dios como respuesta a mi pedido de oración, poniendo en la mano de Dios lo que yo considero como mis necesidades y mirando la respuesta de Dios por lo que Dios considera me va a dar de acuerdo al plan que Él tiene para mí, de acuerdo a lo que Él tiene como propósito para mi vida? El Hijo nos muestra esta identidad, nos revela al Padre por medio de su obediencia. Entonces, ¿cómo estamos nosotros revelando al Hijo al mundo? ¿De qué forma estamos siendo hombres y mujeres obedientes, fieles al Señor, siguiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas y no el propósito nuestro disfrazado de voluntad? Hay dos textos que son maravillosos y que vienen en esta lección que me gustaría tratar de sumarlo a este comentario, y es Juan 5:30 y Juan 6:38. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. No me imagino yo a Jesús en el Getsemaní orando por todo esto que iba a pasar en la cruz y pidiendo a Dios, Señor, quita esto de mí, pero que no se haga como yo pido, sino haz tu voluntad. Pero ya Jesús sabía, estaba consciente cuál era la voluntad del Padre y está orando y precisamente pidiendo a Dios sobre esto. No me imagino yo, sabiendo lo que me va a pasar, orar y decirle, Dios, yo sé ya lo que me va a pasar, pero no se haga así, haz conforme a tu voluntad. Pero ya sé que es su voluntad, ¿verdad? Pero sujetarnos, mi querido, vivir sujeto a la voluntad de Dios, decirlo es una cosa y hacerlo es otra. Ojalá que Dios nos ayude a que nuestras palabras y nuestras acciones estén en concordancia al propósito que Él tiene para nosotros. Que nosotros como hijos de Dios podamos revelarle al mundo que le creemos a Dios, que creemos en su Hijo Jesucristo y que sabemos que conocemos a Dios porque conocemos a Cristo Jesús. Esto es maravilloso. El espejo en el cual pudiéramos estar mirando nuestras acciones, acciones que deberían ser vistas por el cónyuge, por los hijos, por nuestros familiares,
por nuestros relacionados, acciones que deberían hablar del cuerpo de Cristo como hombres y mujeres consagrados, apartados del mundo para servir a Dios y servir a esta sociedad, servir en comunidad donde nos encontramos. Nos llevan a esta última pregunta. ¿Cómo revelamos que somos hijos de Dios comprados con la sangre de su Hijo Jesucristo? ¿Cuál es nuestro aporte, especialmente en el seno familiar, en donde más nos conocen y saben quiénes somos, en donde más conocen de nuestras fortalezas y debilidades, y en donde más quizás nuestras debilidades están resaltando por encima de nuestra fortaleza? Jesús revela al Padre obedeciéndole, porque su obediencia muestra la perfecta armonía entre el Hijo y el Padre, dice la lección. El Hijo revela al Padre sometiéndose a su voluntad. Entonces, ¿me someto yo a la voluntad de Dios por medio de Cristo? ¿Soy un agente revelador del Padre por medio de su Hijo Jesucristo en mis acciones? Creo que son las preguntas que necesitamos hacernos para buscar la voluntad de Dios y la fuerza que Él nos ayude a que podamos hacer los ajustes necesarios y caminar hacia los propósitos que Él tiene para nuestras vidas. Quisiera concluir con un resumen de la propia lección que me pareció interesante y no quisiera desperdiciarlo, sino traerlo como parte final de estos breves comentarios. Y dice textualmente, abro comillas, quien mira al Hijo ve al Padre, quien escucha al Hijo escucha al Padre, quien recibe al Hijo entra en el camino hacia el Padre. Quien desea conocer verdaderamente al Padre debe aprender a fijar la mirada en Jesucristo, el Hijo eterno encarnado en cuyo rostro resplandece la gloria de Dios. Termina la cita. Es interesante, mis queridos, que nosotros podamos mirarnos en este espejo y trabajar para mirar al Hijo y ver a través del Hijo al Padre. Escuchar al Hijo para aprender a escuchar al Padre y recibir al Hijo en nuestras vidas para caminar hacia el Padre. Es maravilloso que podamos reflexionar en esta parte y que podamos hacer nuestra la oportunidad de los ajustes necesarios que nos lleven a vivir vidas más consagradas al Señor para honra y gloria de su nombre. Que Dios me le bendiga mucho. Amén, hermano. Gracias por ese resumen así, de forma sistemática, ordenada, breve, sintetizado. Y si, bueno, creo que todos notamos que fue una síntesis de toda la lección, pero una síntesis aplicativa. O sea, ¿qué incide esta idea en mi vida como creyente, como siervo, como ministro en la iglesia o como hermano en la fe de una comunidad llamada iglesia a la que nosotros pertenecemos? Esa es su particularidad, mi hermano Mateo. Y la verdad es que nadie lo puede sustituir. Gloria a Dios también por usted, mi hermano, porque nos hace pensar. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, me pongo del otro lado ahora, cada uno de ustedes tiene una manera muy particular, muy única de hacernos ver el material. Y gloria a Dios por cada uno de ustedes, porque es justamente el hecho de que sea complementario el estudio. Una parte teológica, una parte que nos ayude a reflexionar en introspectiva, como nuestra hermana Carolina, y una parte aplicativa de que incide en la relación con Dios, en la relación con los hermanos, en la relación con mi propia familia, todo lo que estamos aprendiendo. Debido a el poco tiempo que nos queda para cerrar la sesión y lo prometido es deuda, más que hacer una siguiente intervención, preferiría que invirtamos los 10 minutos restantes en el tiempo de oración especial por Venezuela. Creo que nuestro hermano Mateo ha hecho lo que yo pretendía hacer, ese resumen general, esa síntesis ordenada de todas las ideas del material, y todavía el mejor porque lo llevó al plano de la aplicación. Entonces, yo acabo de poner en el chat, si ustedes revisan el chat, acabo de poner en el chat lo que propongo como las tres. ¿Qué se me hizo el chat? Aquí está. Si leen mi mensaje, he hecho esta propuesta.
de los 3 motivos de oración, de manera específica, e incluso ya están asignados por nombre. Agradezco a nuestro hermano Henry, que se ha quedado con nosotros durante toda la sesión, y precisamente él estaría a cargo de del primer motivo de oración. Bueno, sé que habría muchas otras cosas que orar, precisamente aunque la situación sea una sola, hay muchas razones por las que uno podría encontrar para orar. Sin embargo, las 3 propuestas que yo hago es, en primer lugar, que Dios sea consolando en los corazones de todas aquellas personas que han perdido familiares debido a esta tragedia. Esa oración estaría a cargo de nuestro hermano Henry Castellón. Luego, que Dios sea usando a todos aquellos que Él disponga en su soberana voluntad para bendecir a los damnificados. Y en esto me refiero, por ejemplo, con las ayudas internacionales, pero incluso ayudas locales. Hay personas que quizás no sufrieron tanto como otros y que están en una posición de ayudar. Porque, vaya, uno no necesita ser rico o millonario para ayudar. A veces el solo hecho de poder tender la mano, de poder dar tiempo en ayudar en algo, en alguna movilización, qué sé yo, a tantas circunstancias que pueden ocurrir. Pero entonces esas cosas y esas buenas intenciones las pone Dios, porque Él es el que pone el querer como el hacer en Cristo Jesús. Entonces esa petición estaría a cargo de nuestro hermano Humberto, mientras que nuestro hermano Mateo oraría por, como explico aquí en el comentario, creemos que según lo que hemos aprendido hasta ahora en el curso, incluso en esta situación trágica, Dios puede usarla para glorificarse. ¿Cómo? No porque Él se aproveche del dolor humano o porque se deleite en nuestro sufrimiento, pero más bien por el hecho de que incluso en medio del dolor y el sufrimiento Dios puede llevar a cabo sus planes y propósitos. Al respecto de esto, y para ejemplificar este último punto, yo conozco muy de cerca una familia en la que dos de los hijos eran cristianos, pero el resto de la familia no había querido entender, no había querido saber nada de Dios, no había querido buscar a Dios, aunque habían tenido la invitación a conocerlo desde hacía mucho tiempo. Pero precisamente a través de la pérdida del padre, del cabeza de familia, en un accidente que ocurrió, porque el Señor, imagínense ustedes, él, sin ser cristiano, pero es que a veces hay personas que sin ser cristianas son de muy buena voluntad, él estaba auxiliando, ellos trabajaban en el mercado y él estaba auxiliando en un comedor que tenían fuga de gas. Entonces él estaba auxiliando tratando de contener la fuga, pero lo que no se habían percatado es que desde la sofocación, imagino yo, todavía había una llama de cocina encendida. Entonces el tanque le explotó al señor de frente. Y el hijo mayor, que ya era cristiano, lo tuvo que cargar para sacarlo del mercado. En lugar de esperar una ambulancia, lo tuvo que cargar con sus propias manos y llevarlo al mercado, al hospital que estaba justamente al lado del mercado. El señor pasó algunos días agonizando en el hospital, sin embargo falleció debido a un ataque al corazón por tanto dolor. ¿Qué quiero decir con esa historia? Y es una historia real. Le pasó, ese muchacho que digo que cargó a su papá es amigo mío. Después de esta situación y debido al dolor, la mamá y los otros hijos, ahora sí, buscaron de Dios. Porque quizás, y bueno, también el acompañamiento de los hermanos de la fe en medio del dolor y ayudarles a entender que Dios no suprime el dolor, pero nos ayuda a sobrellevarlo, fue una oportunidad en la que ellos pudieron entonces terminar de, por fin, darle esa oportunidad que Dios nos ofrece tanto. Pudieron terminar de aceptar esa oportunidad de conocerlo y de entrar a la salvación de su alma. Entonces, esa historia a mí me demuestra que Dios no se deleita en nuestro sufrimiento, pero que incluso nuestro sufrimiento puede usarlo para cumplir sus planes y propósitos en nuestra vida. Si nosotros de alguna manera se lo permitimos. Entonces pido a mi hermano Mateo que haga ese motivo de petición por Venezuela. Que Dios sea glorificándose en medio de esta situación, cumpliendo sus planes y propósitos en todo sentido. Entonces comenzamos en ese orden. Hermano Henry, ¿me confirma por favor que está aquí con nosotros? Enciende su Amén. micrófono. Sí, ahí está Estoy listo ahí, ya. hermano. Nuestro hermano Henry comienza, nuestro hermano Humberto le sigue y nuestro hermano Mateo cierra este tiempo de oración especial por Venezuela. Bueno, hermano, bendiciones para todos. Vamos a rogar a nuestro Padre que se haga según su voluntad, ¿verdad? Bendito y eterno Padre que reinas en el altura de los cielos.
que tienes dominio, Señor, sobre la tierra, sobre el infinito, el universo y más allá, Señor. Tú que tienes todo el poder y la gloria, Señor, y sobreabunda, Señor, en misericordia y en amor para con la humanidad que creaste a tu imagen. Gracias, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que se hizo hombre, Señor, para acercarnos a ti, para hacernos, Señor, miembros de esta gran familia, Señor, allá en los cielos, como los ángeles, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu Santo Espíritu también que nos conduce a toda la verdad. Gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la oración, por la fe que ha puesto en nuestra mente, en nuestros corazones. Ahora rogamos, Padre, sabemos que tú no estás ajeno, Señor, a lo que ha pasado en Venezuela. Te rogamos, Padre, que tú puedas consolar los corazones de aquellas madres que han perdido a sus hijos, de aquellos hijos que han perdido, Señor, a sus madres, Señor, de aquellas personas que han sufrido y están sufriendo dolores, Señor, de hueso quebrado, de algún accidente, Señor, que hayan tenido, algún atropello, Señor. Te rogamos, Padre, que tú tengas misericordia, Señor, que puedas consolar a las personas que han perdido a sus familiares, Señor. Sabemos, Padre, que perder un familiar es muy duro, Señor, porque a veces no comprendemos por qué suceden tantas cosas, pero sabemos que somos vulnerables, debemos tener en mente que somos vulnerables, que de alguna forma o algún momento, Señor, vamos a dejar este cuerpo, vamos a presentarnos delante de ti. Te rogamos, Padre, que tú puedas consolar a las personas que están quebradas, Señor, de sus huesos, que han sufrido, Señor, el terremoto, que tú puedas consolarle, Señor, y aliviarle también de todos sus dolores, Padre eterno. Gracias, Señor, porque tú no estás ajeno, Señor, a lo que pasa en la tierra, Padre eterno. Tú contienes el universo, Señor, y alimenta la tierra, Señor, con la lluvia y el sol que nos cae, Señor. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que nos consuela y rogamos a sí mismo consuelo para toda esta familia, Padre eterno, y que puedan, Señor, tener confianza que usted tiene control de todo, Señor. Solamente usted sabe por qué suceden las cosas, Padre. Estas cosas rogamos y gracias damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos y damos gracias. Amén. Amén. Seguimos orando, buen Dios y Padre, porque somos hijos tuyos y porque en este momento hay un pueblo que está sufriendo los embates de la naturaleza. Conocemos, buen Dios, las carencias que como consecuencia de un desastre como ese siempre vienen. Por eso te pedimos que toque los corazones de gente que está en eminencia como presidentes, primeros ministros, reyes, para que ellos, buen Dios, puedan ayudar a tanta gente que en Venezuela en este momento tiene muchísima necesidad de asuntos materiales. Y que después de estas personas de eminencia también, buen Dios y Padre, puedas tocar a empresarios, a líderes locales, a líderes espirituales, para que puedan, buen Dios, aportar poco o mucho, pero sabemos que es necesario para que nuestros hermanos allá en ese país se puedan socorrer de alguna necesidad material que tengan. Te pedimos entonces, buen Dios y Padre, que ilumines, que toques corazones para que esto llegue lo más rápido que sea posible. Oramos creyendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre que estás en las alturas de los cielos, en medio nuestro, que te revelas, Señor, a través de tu palabra, por medio de acciones que usa a siervos y siervas para que nosotros podamos, Señor, sentir tu presencia. A ti te damos la gloria, oh Dios, y la honra por los siglos de los siglos. Una vez más, venimos ante ti pidiendo, Señor, por nuestros hermanos en Venezuela, por todos estos hombres y mujeres que quizás no han expresado su deseo de servirte, pero que sabemos que tú has de convencer de pecado a aquello que ha de ser salvo. Tenemos fe de que tú obrarás para honra y gloria de tu nombre y te glorificará en la vida de cada uno de ellos. Tanto tus hijos que allí moran y que también han sido afectados por este fenómeno, te pedimos que le aumente su fe, le dé esperanza, le dé, Señor, sabiduría
para que en este proceso confíen y tengan la expectativa de que tú tienes todo bajo control. No sabemos los propósitos tuyos ni tu voluntad en esta tragedia, pero sí sabemos que tú, Señor, te glorificará y sabemos que lo hará en el tiempo que tú consideras hacerlo. Solo te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú tengas misericordia, Señor, de todo lo que han sido afectados por esta situación. Hay procesos de dolor que van a suceder, no solamente por lo que aconteció inmediato, sino por este proceso de recuperación emocional y espiritual que ha de haber en las familias que han perdido sus seres queridos. Y por aquellos, Señor, que aún sufren en sus cuerpos, como decía tu siervo Henry, estas personas necesitan, Señor, pasar estos procesos que son terribles y de mucho dolor, sobre todo de heridas emocionales que solamente tú conoces. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que obre para honra y gloria tuya en cada uno de los afectados. Que tú, Señor, le dé el alivio, la confianza y la oportunidad de reconocer que tú eres Dios y que vive por los siglos de los siglos. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y esperamos en tu misericordia por todo este pueblo que hoy día sufre. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, no podía haber una mejor manera de despedir esta sesión el día de hoy que pidiendo a nuestro Padre Celestial por nuestros queridos hermanos, hermanas y nuestro hermano pueblo venezolano. Hemos llegado al final de nuestra sesión, dando gracias a todos los que se han conectado en esta sala virtual y también orando para aquellos o por aquellos que han de ver este video de manera posterior para edificación de sus almas. Pedimos al Señor que sea usando todo este material y todo este aprendizaje para la gloria de su nombre a través de estas diferentes circunstancias. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros hermanos que han hecho sus aportes, cada uno de ellos de manera particular, y damos gloria a Dios por esta oportunidad que tenemos. Hermano Rocky, por favor, ahí nos despide de nuestros hermanos que estén conectados desde Cuba en la plataforma de WhatsApp, y agradecemos también la participación, el esfuerzo que ellos hacen, a pesar de que también ellos tienen situaciones difíciles de abastecimiento del suministro eléctrico o diferentes circunstancias. Entonces damos la honra y la gloria a Dios por la sesión número 9 que ha concluido en este curso Dios Padre, el Hijo revelándonos al Padre. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Tengan un excelente fin de semana y un bendecido día del Señor el día de mañana. Gracias, hermanos, por tan lindas oraciones.